Bueno, bienvenidos a Café Consciente. Este es un espacio que tendremos para conversar, reflexionar y compartir desde la fe, la resiliencia y la verdadera inclusión. Eh, y el motivo de este 24 de julio que vamos a celebrar el Día Nacional del Cuidador, nosotros, Café Consciente, hemos querido rendir un pequeño homenaje a quienes cuidan cada día, a veces sin descanso y siempre lo hacen con amor, a sus seres queridos o a las personas que el Señor va poniendo en su camino. Entonces nosotros pues somos Carlos, Ana, Sofía y Lorna, y hoy queremos compartir este café con ustedes para que hablemos de lo que significa cuidar sin rendirse. Tenemos una invitada muy especial el día de hoy. Ella es María Isabel. Ella va a hacer una pequeña presentación de quién es y por qué está aquí. Entonces, nada, María Isabel, bienvenida. Muchísimas gracias, buenas noches para todos y muchísimas gracias por esta invitación, por hacer parte de este café de hoy. Bueno, yo soy fisioterapeuta hace 20 años, vengo ejerciendo mi profesión, inicié con pacientes particulares, después estuve en un ancianato y a los 2 años me vinculé a una empresa pues muy conocida que maneja el cuidado domiciliario. Eh, Hace más o menos 17, 18 años vengo viendo pacientes crónicos, pacientes hospitalizados en casa y hace más o menos un poco más de 10 años se empezó con el programa de paliativos. Amo mucho mi profesión, disfruto haciéndolo, soy domiciliaria, manejo la parte norte de Cali. eh, Tengo la fortuna de tener aún a mi abuela, tiene 98 años y también soy la persona que está a cargo de muchas de las vueltas de ellas y de cosas personales de ella. Pues bienvenida, María Isabel, a tomarse este cafecito con nosotros. Muchas gracias. Bueno, como hoy estamos haciendo este homenaje a los cuidadores, cuando estábamos organizando todo este tema y esta idea de realizar este podcast, pensábamos en que todos nosotros habíamos sido cuidadores, que todos de alguna manera estamos aquí acompañando. Yo tengo la fortuna de conocer a esta hermosa mujer fisioterapeuta que tenemos invitada hoy, porque ella es parte del home care que cuida de mi suegro, que tiene Alzheimer, que tiene Parkinson y que ya está pues en cuidados paliativos. Y pues toda su experiencia, su forma de ser, su carisma, ella es una fiel representante de todo lo que las fisioterapeutas y el personal médico hacen por mi suegro aquí en casa. Y es también rendir un homenaje a eso, ¿no? A esa labor que se hace pues en ese silencio y que muchas veces pareciera como una rutina y simplemente parte de un trabajo, pero también ponen un pedacito de su alma en todo eso. Y pues aprovecho también para darte las gracias, María Isabel, por eso que haces por mi suegro, de apoyarnos a nosotros también en ese cuidado. Entonces, ¿qué ha sido esa cosa así como más retadora de ser cuidador y también de lo que tú vives desde tu profesión, María Isabel? Bueno, a ver, realmente esa partecita, yo pienso que la parte de la medicina o la parte del personal de salud, deberíamos de conservar siempre esa sensibilidad, ¿no? A veces se nos pierde. Eh, Me da muy duro, a veces siento que no la sé manejar muy bien. He visto pues pacientes de mi propia edad y de menos edad con patologías muy catastróficas y pienso que eso es de los golpes más duros cuando tu paciente, obviamente los milagros existen, pero también hay diagnósticos clínicos que son muy bravos y uno los lee y tu paciente te pregunta, ¿cuándo voy a poder salir a jugar con mi hijo? Estoy hablando, bueno, todo el grupo de pacientes, en especial los paliativos, aunque no todos los paliativos tienen un diagnóstico pues terminal, pero sí es un proceso en el que uno va viendo cómo se van deteriorando. Uno se une mucho a las familias, a los pacientes, entonces ver ese proceso como
de deterioro, de conocer a tu paciente, de poder hablar con él y ver poco a poco cómo se va desgastando y muchas veces hasta llegar el final de la muerte. Es algo lindo en el proceso de acompañamiento, pero el desprendimiento también duele porque uno se vincula con ellos, uno está acostumbrado a ellos, a ir a compartir con ellos, con sus familias. Entonces pienso que esa parte es la más dolorosa. He tenido experiencias con pacientes muy, muy, muy jóvenes en los que te piden, pues, cuándo voy a poder salir a jugar con mis hijos pequeños cuando ves que el proceso va hacia atrás, va hacia atrás, va hacia atrás, entonces esa es la parte muy compleja. En el tema con mi abuelita, mi abuelita tiene 98 años. Cuando ella tenía 95, era una mujer muy funcional, se bañaba, se vestía, aún lograba hacer alguna que otra cosa en la cocina, se apoyaba, no se le había retirado todo, pero ella, por un proceso médico, le colocan una inyección, tiene un proceso a nivel del nervio ciático y eso hace que mi abuelita quede imposibilitada para caminar. De ahí para allá surgen un montón de complicaciones porque de ser una persona tan funcional, de hacer ella sus cosas, empiezan ya a decir, bueno, ¿y aquí qué? Y se queda uno, Dios mío, o sea, para mí eso fue también muy, 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 muy tenaz porque yo no sabía cómo hacer, cómo manejarlo, sobre todo por el tema del dolor. Con mi abuela lo más duro fue el tema del dolor. Entonces, en primeras instancias no se podía manejar el dolor. Entonces es algo pues que te desconecta, que uno trata de una de otra forma. El ser de salud hacía pues que también tuviera direccionamientos con mis familiares, pero también no es tan fácil, no es tan fácil. Esa partecita fue muy compleja, tratar de organizar a la familia, darle a cada uno como un pedacito para que entre todos nos colaboráramos, fue muy duro. Y, y bueno, ya va pasando el tiempo, igual no deja de ser duro, pero digamos que uno se va acomodando como a ciertas situaciones y logrando cada día más apoyos. Ya que María Isabel nos hizo la introducción de esa parte, muchachos, ustedes también fueron cuidadores en su momento, ya sus familiares no están, tanto Carlitos como Ana Sofía, cuidaron de su mamá respectivamente. ¿Cómo fue ese tema de, "Jue madre, ahora soy cuidador y bueno, ¿y ahora qué? O sea, ¿cómo lo asumo?" Porque era lo que decía María Isabel, ¿no? Uno empieza a afrontar el tema de cómo manejo el dolor, cómo le ayudo, qué hago, cómo fue ese proceso para ustedes. Bueno, ese proceso, como les estaba, bueno, ese proceso pues fue bastante complejo. Escuchando ahorita a María Isabel, pensaba un poco cómo ella combina su profesión con lo de su abuela. Sin embargo, tiene de pronto un manejo por las herramientas de de su mismo trabajo, de cómo aplicarlas en los pacientes. Nada más distante de mi profesión con lo que mi mamá tenía. Yo me iba como basando un poco en las experiencias de los amigos, porque alrededor en ese momento tenía varios que han pasado por lo mismo. Entonces me daban como consejo, ¿no? Seguir el consejo del médico y es vivir día a día, ver los cansancios, el miedo, la tristeza, pero sobre todo ver la persona cómo se va deteriorando porque era una persona independiente y de repente su hija con discapacidad ahora la está atendiendo. Para ella era algo muy frustrante. Entonces el proceso era mucho más duro porque pues habían dos causas ahí tremendas. Era ella sentir que no estaba siendo una buena mamá y yo sentir que quizá no estaba haciendo como debía ser. Pero fue un proceso, Dios me fue dando la fuerza. Yo creo que para esto de cuidar es en el camino, ¿no? Con lo que le van diciendo los médicos, con lo que usted va leyendo, con lo que usted va aprendiendo, con lo que sabe de la persona y sobre todo el amor. Yo creo que el amor es fundamental en este proceso. No solamente es el hecho de conocer y tener las herramientas médicas para aportarle, sino de acompañar, porque en esta enfermedad sobre todo es un día a día, es un minuto a minuto. Entonces el estar controlando que si respiraba y no, ¿será que está viva? Y es una cosa tremenda y un proceso tremendo y no crea. Y le decía a mis hermanos la semana pasada y me agotaba, porque para ella no era suficiente, pero era por su misma situación.
que uno quiere como ir en un momento, ¿sí? Como salir e irse, pero no, pues hay una realidad. Entonces, ese proceso mío fue así, yo no tuve quien me acompañase, digámoslo, como familia, sí tuve personas, hermanos de la vida que Dios puso ahí para acompañar, para decirme, descansa, ven, yo me hago cargo esta mañana, o Sofía, respire, cállese, no le diga nada, o venga, grite, o tomate esto, o manda, o sea, como otro tipo de herramientas que me brindaban a mí como para que estuviera un poco más mi mente fuera de la realidad, pero es muy difícil, porque la enfermedad está ahí constante. Ese fue como el proceso, pero a la final creo que uno sale fortalecido, y en este caso de la mamá, pues yo creo que es lo que hubiese querido ella, ¿no? Que no solamente la compañía, sino también que no me hubiera quedado en el proceso, sino que también avancé y pude poner en práctica muchas de las cosas que ella me enseñó. Muy bien, ahí está. En mi caso, es raro, o sea, o yo lo sentía muy, muy extraño al principio, porque con mi condición, que tengo huesos de cristal, mi mamá fue la que siempre me cuidó y recontra cuidó. Yo era, no era de cristal, yo era un huevito ahí, que una porcelanita, no cuidado, entonces ella siempre me acompañaba a todo. Y ahora con el proceso de ella, pues fue bueno, yo puedo hacer más cosas de las que pensaba en el momento, ¿sí? Y enfrentar la situación y empezar a decir, bueno, usted ya no puede cocinar, pero venga, le cocino yo. Y hacer unos cambios que, como dice Ana, pues uno le toca ir aprendiendo el día a día, pero algo que he aprendido en la vida es que justamente las dificultades o nos ayudan a ser más creativos. Y pues me volví muy creativo en muchas cosas precisamente para poderle ayudar. Eh, sí era complejo lo que dices, Ana, y uno a veces se agota, todos, y eso que en mi caso no era yo solo, afortunadamente estaba con mis hermanas y demás, pero es complicado. Eso, en especial esa mentalidad de cambiar, en mi caso de cambiar el chip de, bueno, ya no me tienen que cuidar a mí, y ahora yo no soy el que importa, es ella. Muy bien. Y si ustedes les hubieran dicho antes antes en algún momento que iban a ser cuidadores, que hubieran respondido, yo voy a responder primero. Yo hubiera dicho gracias, pero no gracias. O sea, yo, porque eso es muy difícil. Eso es muy difícil. Uno no alcanza a dimensionar todo lo que se viene con tomar la decisión de ser cuidador. Porque no es solamente, primero te enfocas en cuidar del otro y luego te empiezas a estallar y tú ya no sabes cuál incendio apagar primero. Entonces, si a mí me hubieran preguntado o me hubieran dicho en algún momento de mi vida, vas a ser cuidadora, yo hubiera dicho, gracias, pero no gracias. Yo hubiera hecho algo parecido, pero no lo puedo decir acá por respeto a todos. Yo hubiese sido un poco incrédula en cuanto a eso de que iba a ser cuidadora. Yo hubiera dicho, no, yo cómo voy a cuidar yo a alguien en mi situación. Yo hubiese dicho eso. Sí, la verdad, fuera de chistes, me voy por tu lado. O sea, la verdad, con tanto que me cuidaban a mí, como decía ahorita, nunca me hubiera imaginado que yo pudiera cuidar a alguien más. Wow, de verdad que sí, porque eran unos pacientes cuidando a otros pacientes. Entonces ahí el peso y la responsabilidad es aún mayor, porque entonces ya ustedes ya pasan a un segundo plano por darle todo a esa otra persona. Entonces sí es bien complejo. Aparte que que el cuidador siempre lo juzgan mucho. El cuidador Sí, ante los demás. El cuidador, pasar una pasta, cambiar un pañal, aplicarle crema, cocinar, todo eso lo minimizan y a veces, tristemente, bueno, en todos estos años que yo llevo, uno ve muchas familias, y siempre también a veces hay una constante.
hay mucha familia, pero a veces el cuidador siempre está solito, o a veces son 5 hermanos, o a veces son 2 hermanos, o a veces son 3, pero siempre en las familias hay uno que queda con toda esa responsabilidad y es de pronto el que más atacan, al que más invisibilizan, lo juzgan mucho. Entonces, es complejo toda la parte del ser cuidador, de verdad que sí. Y Es a muy ustedes no, un complicado, lo aplauso. mencionas. En mi caso no creo que fue así que nos hayan juzgado mucho, al menos no que sepamos, pero sí he visto mucho el tema en muchos casos, porque la gente siempre va a opinar y va a creer que su idea es mucho más fácil. ¿Usted por qué no le hace tal cosa? Aplique de tal otra. No, no, así no es. Pero esas personas Correcto, no son las que conviven, no son las correcto. que ven la situación a diario. Entonces es complicado asumir eso y decir, bueno, me importa 5 lo que digan los demás, esta es la vida que estamos llevando. Sí, correcto. Es muy complejo. Y me imagino Es que de- la parte pues, de fisioterapia y rehabilitación, eso también, no faltarán las críticas, pero ¿por qué no le hace? Pero vea que él puede hacer no sé qué, y así sucesivamente. sí, es muy complejo porque hay diagnósticos muy claros a ver, yo me pongo en el lugar de los familiares de mis pacientes porque yo tengo a mi abuelita y yo soy muy consciente. Yo también hablo mucho con el grupo del Home Care de mi abuela. Siendo yo pues fisioterapeuta, yo respeto obviamente sus criterios. A veces tenemos que hablar ciertos temas, pero entiendo eso. O sea, por ejemplo, en el caso de mi abuela es una pacientica de 98 años. Yo no puedo pretender que mi abuela se pare y salga corriendo. Bendito sea el Señor si ocurriera el milagro, bendito sea el Señor. A veces eso es complicado desde la parte de fisioterapia porque hay ciertos diagnósticos que, ay, bendito sea el Señor, ojalá uno pudiera llegar y ayudar mucho más de lo que uno ya hace, pero uno se queda corto. Entonces también a veces es esa parte también como que te duele porque no puedes hacer más y el familiar o el paciente está esperando aún más. En este momento, yo tengo un paciente de 19 años que tuvo un accidente, él iba en su bicicleta y tuvo un accidente contra una moto. El paciente quedó descerebrado, o sea, él es a lo que le llaman un pacientico vegetal. Bueno, él respira, él se alimenta por una sonda, pero él está en total desconexión. Ese pacientico es simplemente lo que se llama un paciente de mantenimiento. Tratamos de conservar la movilidad, que le puedan hacer un cambio de pañal, o sea, como que levemente mejorar esa calidad de vida, evitar laceraciones en la piel, evitar complicaciones respiratorias con el movimiento, pero el diagnóstico es claro, o sea, él no tiene conexión, el cerebro está desconectado. Y con él ha sido un proceso muy duro porque yo trato de ser como muy humana y hablar en base a la historia clínica. Pero, por ejemplo, la familia pide muchas cosas. En este mismo momento es un paciente que lo estoy viendo 2 veces por semana y la familia está pidiendo más terapias. 4 terapias, todos los días terapias, y no es un paciente que tenga un potencial de rehabilitación. Entonces es muy complejo porque yo me pongo en el lugar de ellos sin tener pues mucho conocimiento en el tema y yo también quisiera que le hagan 24 horas para lograr un cambio, pero tristemente no es. O sea, a ellos les han explicado varias veces, no sé si en ese momento todavía siguen en negación, pero con muchos pacientes pasan. A lo largo de la vida hay cosas que fisioterapia es una profesión muy hermosa, pero, o sea, hay problemas en articulaciones o hay una anquilosis que con fisioterapia simplemente no. Hay cosas que requieren de cirugía o hay cosas que definitivamente con fisioterapia podemos hacer manejo del dolor, pero no puedo ir más allá, por más que yo quisiera. Entonces, a veces también se siente uno como impotente ante esos casos. Ana está María, silenciada. María Isabel, escuchándote decir de este paciente que pues obviamente lo hace la familia por sostenerlo y por el amor que le tiene a pesar del diagnóstico, hay una esperanza. Creo que detrás de una enfermedad siempre hay una esperanza de que te levantes de la silla, de la cama,
puedas correr, puedas caminar, puedas ver, oír, y bueno, y todo esto. Dijiste algo muy bonito, y fue que te ponías en el lugar de las personas, ¿no? ¿Qué has aprendido tú de ti misma en todo este proceso de ser cuidadora? ¿Qué has descubierto? Bueno, desde antes de escoger mi profesión, yo tenía claro que quería algo que yo pudiera como ayudar a la gente. Entonces yo decía psicología o trabajo social o fisioterapia y creo que mi profesión, el ser cuidador, me ha vuelto un poco más humana, mucho más empática y también, o sea, he tratado de que el ser cuidador con todo y eso lo que acarrea no verlo tanto como en algún momento lo veía yo como una carga, porque ahorita lo estoy haciendo más como desde el amor, sacando pues como, aunque a veces siento colapsar y lo que tú decías, a veces yo quisiera, gracias a Dios ya lo he aprendido a manejar un poco más, pero a veces sí he querido chasquear los deditos e irme, porque sí pasa, pero ¿qué me reconforta a mí? La sonrisa de mi abuela, que ella todavía se goza la vida, entonces verla sonreír. Ella, por ejemplo, les cuento, ella tiene enfermería por su EPS y la cubren la cubren todo el tiempo. Los domingos antes no la cubrían. Ahorita, por ejemplo, tiene enfermería los domingos, pero yo me la gozo tanto que yo los domingos voy mediodía y la asisto y la enfermera llega después. Entonces, sí, como desde el amor. Y ver también en mis pacientes, por ejemplo, acá donde Lorna es, uno llega con mucha alegría a la casa. Ellos son una familia muy hermosa, los felicito. De hecho, yo quisiera, bueno, Ya la está poniendo roja y todo. mis pacientes son muy hermosos, las familias son muy bellas, como les digo, pero acá uno llega y es el amor, o sea, Lorna también siendo paciente, esa entrega por ese suegro, eso es una cosa que uno es de admirar, o sea, de verdad que yo la admiro mucho a ella, ese amor. O sea, en mi caso era mi abuela, en el caso de ella es el suegro. Y eso es con un amor y una paciencia, y a veces que ella también tiene sus cosas por hacer y sus enfermedades, y hoy no está, pero yo en ella siempre encuentro una sonrisa. Entonces ella para mí también eso es un ejemplo de vida, siempre verla, muy bella. María Isabel, dijiste algo que me da pie a una pregunta. Y bueno, esto aplica obviamente para todos acá. ¿Qué es lo más loco o algo que hayas hecho para poder salir y escapar? Decir, no quiero saber nada de nadie. Hoy estoy cargada, esto no me gustó. Voy a salir corriendo. Necesito respirar. No, yo pienso Como que dicen me han... ahorita, escuchamos pero no juzgamos. No, yo pienso que me han robado. No les cuento que yo eso lo he aprendido a manejar poco a poco porque cuando tenía como pequeños espacios libres, sobre todo cuando no teníamos ese apoyo tan grande por enfermería de mi abuelita, era muy complicado, porque si no estaba yo pendiente de medicamentos, yo no vivo con ella, pero igual yo soy pendiente de los medicamentos, yo los llamo, si hay temas de antibióticos, yo llamo a las 12 de la noche, vea que esto, que lo otro, en algún tiempo hubieron curaciones. Entonces, cuando yo tenía espacios libres, llegó un momento en el que yo me sentía como culpable. Yo decía, yo por acá y mi abuelita, no. O sea, ese sentimiento fue muy incómodo, entonces a veces me rescataban. Recuerdo amigas que me rescataron, recuerdo un primo que me rescató, porque como que yo estaba ahí y me daba miedo irme. La verdad me daba mucho miedo irme. Yo a mi abuelita siempre la veía como muy frágil, entonces como que me daba mucho miedo irme y que pasara algo. Entonces, aunque en muchas ocasiones, sí, como les dije, quería ser así, irme y no saber nada de nadie, pienso que hubo muchas personas que me rescataron. De mis mejores amigas, mis primos, como que cuando me veían así y lograba desconectarme. Ya ahorita lo manejo mucho mejor. Pero todos necesitamos un momento a veces para eso, para una vía de escape. Sí, Todos necesitamos un momentico para respirar. Así que no se juzga. Todos hemos pasado por algo así. Anita sí. nos estaba contando en estos días una interesante con eso, ¿no?
Pues, cuéntale, Anita, cuéntale qué hiciste. Bueno, estaba yo ya terminando la universidad. Yo soy egresada de la Universidad del Valle. Mi mamá estaba en su proceso, pues ya último, y entonces debía irme a matricular. Entonces llego yo a la universidad, tenía el día como tal, el vecino de acá me llevaba en el taxi. Cuando llego allá, me dice Teresa en la secretaría, se cayó el sistema. Yo dije, eh, estuvimos hasta las 11, vuelve el sistema a las 11, pero yo no me vine para mi casa, yo me quedé en la universidad. Eh, Charlando con mis compañeros, lloraba, me reía y bueno, pasaba de todo. Porque era tan abrumador la situación, a pesar de que, o sea, no que fui, llegué y me fui, no. Le dejé el almuerzo hecho, el juguito, todo. La colchoneta, todo, o sea, la vecina estaba pendiente que ella entrara, o sea, todo lo dejé para que ella pudiera estar cómoda. Pero era un momento en el que necesitaba respirar, porque era muy complejo. No en esos 2 años tuve 2 salidas. Una que me dijo vaya y la otra, pues que fue a matricularme, me dijo, cuando llegué aquí a las 7 de la noche, se quedó, ¿no? Y empezó la cantaleta y fue tremendo. De hecho, me da culpa y lo voy a decir acá. Yo sé que muchos van a decir, uy, qué mala hija. Pero ella me había dado la autorización para reclamar la quimioterapia, se la diera a mi compañera Angélica, que ella era la que a veces iba a hacer el trámite. Llegó yo acá a la casa y se me olvidó. Cuando me dice, le entregó los papeles a Angélica, ¿cierto? Yo, sí, señora. Y llamé a Angélica y le digo así, desde el pío pasito, se me olvidó entregarte los papeles y me dice, mañana a las 6:30 estoy aquí en la puerta y me los pasas. Yo tengo una perdida. Y no se dio cuenta, o sea, te contaba yo es que mi mamá nunca se dio cuenta. Ya está diciendo, pero sí, fue una cuestión tremenda, sí necesitaba como ese momento, no creas que estuviera ya divertida, no, pero sí era un momento como de llorar y reírme, que ellos me escucharan, de que ellos me acompañaran, y era así, y sé que en el fondo mi mamá lo entendía, sé que mi mamá lo entendía en el fondo, porque ella me lo decía constantemente, usted, porque yo en la universidad pedí permisos para poder estudiar desde acá, presentar solo parciales, o sea, eran muchas las situaciones. Entonces, ella lo entendía y sabía que yo me había hecho esa pequeña locura, pero nunca se enteró lo de la quimio, porque eso me sentí muy culpable porque dije, pensé en mí y no en ella ese día. Pero no, al otro día llega mi compañero, tío Minta, no sé qué, ¿a quién va a traer la quimio? O sea, ya había ido muy temprano y esto, y nunca se dio cuenta, y eso fue un secreto entre Angélica y yo, y de muchas anécdotas que pasan a uno cuando uno cuida a alguien. Sí, Entonces, correcto. Y hay que tener esas escapaditas y uno, pero es que uno también se agota y somos humanos y con todo el amor que tenemos, pero es que también nos cansamos. Podemos y tener María, mucho amor, pero el cuerpito y la mente se cansan. y con todo De esto verdad que que sí. estamos aquí hablando, ¿cómo recargas energía tú con tu trabajo? Porque pues tu trabajo es tremendo, yo era tu abuela, pero ¿cómo te escapas o cómo recargas tu energía siendo ¿Cómo cuidadora? recargo, cómo recargo mi energía? Yo creo que también compartiendo, pues, ese es el tema con mi abuelita, pero compartiendo en familia, en oración, con mi perro, con mis papás. Creo que descalzándome y abrazando árboles, gritando, yendo por allá a Gaitana a hablar con una hormiguita. Recarga bastante eso, riéndome, viendo lo bonito de la vida, básicamente. Es que Ahorita que ustedes hablaban de las cosas locas, no, yo no hago cosas locas, yo simplemente digo, ay, la droguería estaba llenísima. Eso estaba, se Ya la cayó el escucharon en su sistema casa, en la ya no le van a creer, ya no le van a creer, ya la escucharon en su casa. te va a tocar cambiar el discurso. Ay, no. Isabel, y en este momento, ahorita que estaba hablando de recargar energía, te reías, yo pensaba un poquito, o sea, me vino a la mente lo de las pérdidas, ¿cómo afrontas eso? Porque un cuidador, pues tú de tu profesión, claro, acompaña a los pacientes una y otra vez, pero cuando llega el momento de que vas y ya no están, o ves que fuiste el día anterior o 2 días antes y de repente te enteras que no, ¿cómo afrontas eso? Y aquí puedo decir que no creo que seas la única, porque sé las fisioterapeutas que atendieron a mi mamá en su momento, ellas llegaban aquí llorando porque
habían perdido a un paciente y se desahogaban con mi mamá, pues porque a pesar de la situación, ella Sí. también tenía muy buen ánimo la gran mayoría del tiempo y las hacía reír y les cambiaba y las aconsejaba. Entonces sé que no eres la única que ha pasado por algo así. Entonces sí, ¿cómo Sí. haces? Sí, correcto. Esa parte aún me sigue pegando duro. Yo en estos días hablaba con Lorna y decía que en esa parte, bueno, necesito más fortalecerme en Dios y como en ciertos espacios, porque sí me recargo bastante. Hay algunos pacientes que uno va viendo pues el deterioro y son pacienticos muy complejos en donde ya están sufriendo en oración con Dios y siempre pues entrega uno como que sea el Señor quien controle toda esta situación y hay unos que uno definitivamente dice, no, Señor, acuérdate de él, porque es algo muy, muy duro. Pero de todos modos, esa partecita sí sigue pegando y afectando. Es que somos humanos, eres humana, Sí. no un robot. Sí. De hecho, yo, por ejemplo, trato de ser muy consciente de, pues, con el tema de mi abuelita. Mi abuelita ya tiene 98 años. En este momento mi abuela está, pues, muy estable, ya no es hipertensa, ya no es diabética, pero también soy muy consciente que papá Dios no le ha prestado mucho tiempo y que en algún momento, pues, puede pasar. Espero que todavía no sea y también le pido mucho como resiliencia a Dios y aceptar eso, porque pienso que ninguno estamos preparados para las pérdidas. Uno a veces cree que sí y no. A mí me pasa algo muy curioso. Mi abuelito ya hace 10 años falleció y siento que dentro de lo que pude darle, di lo mejor de mí. Eh, no tengo pues algo como que reprocharme, pero aún, no sé, aún los 4 de julio, que es el día de su cumpleaños, les digo que lagrimeo, me saco mis lágrimas y sigo en el ruedo. No sé, ya han pasado 10 años y ahí en esa partecita, no sé, siempre le pido mucho a papá Dios, pero cada 4 de julio pasa lo mismo. Entonces, siempre le pido mucho que sí que nos prepare el corazón y el alma para aceptar ciertas cosas que no podemos cambiar y es lo que en algún momento a todos nos va a pasar. Y que también Lo en que este camino del cuidador, aprender a hacerlo eso con amor, con empatía, porque en algún momento, en ese momento, pues podremos ser cuidadores, pero en algún momento de nuestras vidas vamos a ser a quien nos cuiden, ¿no? En algún momento de la vida. Y ojalá cuando pase ese momento que sea con amor y que sea algo bonito y que nos llene de dignidad, sobre todo eso. Decías ahorita lo de que en algún momento, lo decía yo en el rato y todos lo reconocemos aquí, de que en algún momento seremos cuidadores, pero de todo esto del ejercicio del cuidador, ¿qué es lo más invisible de tu trabajo? Que quizá otros no pueden ver, ¿qué es lo que tú... Lo más invisible de mi trabajo con respecto al tema de mis pacientes, O con tu abuelo. pues eso, bueno, dentro, pues como tal, no me reflejo solo a mí, sino lo que ahorita les decía, o sea, hay familias de familias. Entonces, yo a nivel general lo que veo a veces en diferentes casas y ahí me veo reflejada a mí, porque a veces en un momento yo llegué a pensar, en algún momento de la vida yo dije, no, pero es que no, tan tenaces, acá no apoyan, acá no sé qué. Entonces, como que yo me sentía como que desamparada, como que esa era la única situación a mí era que me pasaba y no. Aprendí a ver en muchas casas, en muchas situaciones, que el cuidador, o sea, los demás son los que los invisibilizan. O sea, lo que les decía ahorita, minimizan ese labor tan grande. O sea, uno tiene que valorar mucho al que te cuida, tu papá, tu mamá, el simplemente el hecho de estar ahí, de que le cojan la mano, de que le cambien un pañal, de que lo soben, de que le den una palabra.
Entonces pienso, yo no lo veo tan solo desde mí, sino veo en cada uno de los hogares y de las casas eso, que no se le da como la importancia al cuidador, la importancia que tiene él para dignificar a ese paciente que está en esa cama. No le dan la importancia en que él también se carga, de que ese cuidador también requiere cuidado, porque el cuidador se cansa, el cuidador se enferma, el cuidador se inmoviliza o hace algo, puede empezar también a volver, bueno, a volverse un paciente. Entonces ya no tenemos uno, sino que tenemos dos. Entonces también hay que entender que el cuidador merece descanso, que no podemos sobrecargarlo, porque se cargan, da mal genio, da ansiedad, a veces también tratar de repartir cargas, porque algunos cuidadores también lo he visto y en algún momento creo que también a mí me pasó, nos autocargamos porque a veces sentimos que los demás no van a hacerlo igual, que si yo no lo, que yo lo hago así, los demás no lo van a saber hacer. Y eso es algo que también a veces somos nosotros mismos, entonces la gente se relaja. No, pero es que no, si yo lo hago así, él dice que no está así, entonces también te van echando cargas y uno se las deja, cargas entre comillas, ¿no? Por lo que te digo, no debería, bueno, tú me colaboras con esto, aprender a delegar, pues si tenemos con quién. Pero también es eso, crear conciencia de que el cuidador merece descanso, merece tiempo libre, así sea que se quede en su cama recostado haciendo nada más. Pero es eso, o sea, yo pienso que no le dan la importancia al cuidador. Eso lo he visto en muchos, en muchas partes, en muchos hogares, y es muy duro, porque dicen así como que, ay, no, pero cambiarlo, pero darle una pasta. Y tristemente no se quedan, aunque sea un día, a experimentar lo que es cuidar. Así sea desde el amor uno se cansa, porque eso es un trabajo. Y a veces es 24/7 porque el paciente por la noche hay que voltearlo, hay que cambiarle el pañal, no sé si haya que darle algún medicamento o haya pasado algo extraordinario. Entonces pienso eso, que el cuidador está por allá, muy invisible. A veces, sí, la sociedad como que lo invisibiliza. Y también deberíamos invertir más en ese cuidador, en cuidados para él. Yo trato de dar como pauticas, hago mi ejercicio con mi paciente y trato de dar pauticas o a veces si veo el manejo que están haciendo el cuidador, cómo lo sube, cómo lo baja, si puedo ayudar en algo con temas de postura, trato de hacerlo. Sí, hay de pronto, cuando hablaba María Isabel de eso, yo iba a decir justamente eso, no es solamente que no se reconozca la labor del cuidador, sino que también se olvidan de las renuncias que hace el cuidador, porque es que el cuidador renuncia a alimentarse bien, el cuidador renuncia muchas veces a dormir, el cuidador renuncia a las reuniones familiares, el cuidador renuncia a muchísimas cosas y las demás personas eso tienden como a normalizarlo. Y es lo que tú dices, pero es que, ¿qué difícil tiene eso? ¿Qué tan difícil es cambiar un pañal? Pero qué tan difícil es que, por ejemplo, cuando son los pacientes, como por ejemplo el que tú comentabas, que está en estado vegetal, o por ejemplo, los pacientes que ya sufren de Alzheimer, que ni siquiera te reconocen o que son agresivos, o sea, hay una cantidad de cosas de los cuidadores que se vuelven tan normales que tendemos a invisibilizarlos. Entonces nos remitimos a que así el paciente está bien, pero ¿dónde queda el cuidador? Por eso también la importancia del acompañamiento a nivel psicológico, porque tenemos muchos cuidadores quemados que ni siquiera se reconocen que ya están quemados y que de cierta manera llega a un punto en que transfieren su frustración o transfieren su dolor o transfieren sus cosas a su propia vida, a su familia y a la persona que cuidan. Y eso, esa ha sido la parte, o sea, de lo que yo he podido vivir desde la perspectiva de lo que nosotros hemos vivido como familia, porque mi esposo, mi chiquita de 9 y yo somos cuidadores los tres, porque los tres estamos haciendo renuncias, porque los tres hacemos cosas, porque los tres hacemos y dejamos de hacer cosas por el cuidado, y eso se vuelve invisible. Eso se vuelve la normalidad, se vuelve parte del paisaje y entonces cuando el cuidador estalla, entonces ahí sí es el malo, es el incapaz, es tenaz, es tenaz. Es muy, muy fuerte ese tema y pues tú lo vives con las familias a las que atienden, entonces tú más que nadie sabes cómo
como a pesar del amor, porque muchas veces es eso, a pesar del amor llega un momento en que estallan. Entonces, todo lo que el cuidador ha hecho, así sea por un mes, por un año o por el tiempo que sea, se pierde porque en un momento él simplemente colapsó y no supo cómo manejarlo. Y se vuelve el malo del paseo y se vuelve la persona a la que juzgan. Es muy, muy fuerte esa parte. Pero cambiando un poco la tortilla allí en ese lado, vámonos al lado positivo. ¿Qué te hace sentir reconocida en las cosas en tu vida diaria? ¿Qué gestos o qué cosas hacen que tú digas de esos días así cansados en que te tocan los pacientes o esas familias que uno dice, Dios mío, y luego de pronto ¡zas!, algo sucede y te sientes reconocida y te sientes reanimada y te sientes mejor y que te da ánimo para continuar? Pues sí, los días son eso es un carrusel, a veces buenos, a veces no tan buenos. Pues cuando veo ilusión, aunque les digo, para mí también es frustrante porque hay pacientes que van así y otros van así, otros se me quedan así. Entonces, pues yo pienso que igual, hacer mi labor desde lo que sé hacer y desde lo que es María Isabel. Desde ahí, entonces yo salgo con una cara muy sonriente, a veces suceden situaciones, a veces pasan cositas, cuando me afectan mucho cosas, si tienen que haber cambios, pues se hacen cambios, pero creo que siempre salgo con mi mejor sonrisa y dispuesto a ayudar y sabiendo también y también entendiendo eso, que a veces el paciente o a veces el familiar no van a estar también sonrientes porque son situaciones, porque a veces tienen dolor, porque a veces se trasnochó, porque su paciente pasó esto, lo uno, lo otro. Entonces, pues tratando de ser un poquito más empática, que a veces es difícil. Como les digo, si hay situaciones que las puedo manejar, las manejo, pero si ya me estoy sobrecargando y pasan cosas que no están, o cambio de paciente o hacer alguna otra cosa para que no me afecte, porque sí, la verdad es que a veces sí me cargo mucho. Y trato también como de no traer esas cosas a la casa y desconectarme y empezar a compartir acá con los míos. Bueno, y siguiendo esa tónica positiva que dice Lorna, yo me imagino que te han pasado cosas bastante curiosas, por decirlo así, anécdotas o algo que digas, ahorita me río, ahorita me da risa esto, pero en el momento, no, en el momento fue difícil, pero ahorita sí riámonos de la vida. Pues en este momento se me escapa, pero ustedes deben de tener muchas. Cuenten a ver si yo me voy acordando de alguna. Lorna tiene Mi una Ay, esposo mágica. me dice, mi esposo me dice que yo no puedo superar la que tuvimos con don Pedro aquí en la casa con esa gastrotomía. Esa sí no la podemos superar. ay, no. A don Pedro le pusieron gastrotomía y la gastrotomía estaba disfuncional. De hecho, estamos todavía en el proceso para el cambio, eso ha sido otro tema. Y, y la gastrotomía se salió. Llamamos a Emi estaba colapsado en el servicio. Llamamos a la enfermera, a una de las enfermeras, y la enfermera nos dijo, tienen dos opciones, o se van de hospitalización nuevamente o intentan meterle la gastro otra vez. Así que entre mi esposo y yo hicimos el ejercicio de coger anestésico, guantes, gasa, o sea, eso fue una cosa loquísima. Eso fueron como 10 minutos, pero yo lo sentí como si fueran horas. Y al final logramos otra vez meter el tubito y esa es la gastrotomía que sigue funcionando hasta el momento. Ahorita me río, pero ese día sudábamos, llorábamos. No, eso fue horrible, pero afortunadamente era un procedimiento sencillo, entonces no era una cosa así muy No, catastrófica. sencillísimo, ¿no? Qué Pero cosa tan sencilla. ese día fue muy, muy tenaz. Me dice mi esposo, ¿cuándo lo vas a superar? Yo, nunca, mi amor, nunca. O sea, nosotros superamos ese día allí haciendo eso. O sea, son cosas que uno hace porque era eso o volver a la hospitalización. Entonces, no, mentira, en realidad era eso o que a él le retiraran totalmente la gastro y lo dejaran con sonda nasogástrica.
y para nosotros eso hubiese sido muy catastrófico. Entonces, no, nada, y después nos felicitaba la enfermera y nos decía, muy bien, ya para la próxima, entonces cuando vayamos a hacer el cambio, yo les pago y ustedes la hacen, y nos recochaba y todo el cuento. Pero sí, esa sí fue, uy, no, esa sí fue muy, muy, muy fuerte, esa anécdota con don Pedro y la gastro. María, ¿qué le dirías a otros cuidadores? ¿Qué consejo le darías? María, El, estás con el micrófono apagado. Bueno, a ver, ¿qué consejo les daría? Pues a ver, uno lo va aprendiendo es como con la experiencia, ¿no? Porque igual cuando llega el paciente, es algo muy duro. Cuando el paciente, bueno, si era un paciente funcional y por X o Y se hospitalizó, pasó una situación, una enfermedad y llega a la casa, de ahí para allá es catastrófico. Y creo que a todos nos pasa porque no sabemos manejarlo, no sabemos cómo es, entonces estamos llenos de dudas, de sustos, de miedos y a veces también ese miedo nos paniquea, no nos deja avanzar. Entonces, pienso que ese proceso del miedo y el temor y de que tu paciente llegue a la casa es un proceso que todos lo tenemos que ir pasando y que va a dar mucho susto. Al paso del tiempo, vamos adoptando medidas y tratándolo de manejar de la mejor manera posible, pero pues ahorita con tanto tiempo y eso, pienso que tenemos que pensar también en nosotros mismos. Si nosotros estamos bien, nuestro paciente va a estar bien, porque es lo que decía ahorita Lorna, uno se sobrecarga, se cansa y con todo el amor que tú tengas, a veces te impactas y uno lo que menos quiere hacer es daño a un paciente. Entonces, como tener esa claridad de que todo es un proceso, de que no es fácil porque no es fácil, pero que en el momento que te sientas sobrecargado, que sí o sí debes apartarte, debes tomar un momento para ti, ir a un parque, sentarte, respirar y sobre todo eso, entender que si tú estás bien, el paciente va a estar bien. Y pienso que no es egoísmo, no es egoísmo. Y a las familias también eso, que valoremos la persona que tenemos al lado, la persona que está cuidando a nuestro familiar, que valoremos eso, que tratemos de dar descansos, si hay hermanos que se roten esa custodia. Básicamente es eso, y que deleguemos funciones, que dejemos de pensar, porque en algún momento me pasó que si yo no lo hacía, las cosas iban a quedar mal hechas. No, no, porque eso también es ser uno egoísta y controlador. Entonces, tratar de pactar si hay, bueno, bendito Dios, si hay más familia, mirar a ver cómo se redistribuyen. Y si no, y si es uno solito, yo soy hija única, mirar a ver, hacer una pausa, retirarse un momento, un par de horas, una media hora, pero sí dedicarnos tiempo de tratar de hacer ejercicio, meditación, oración, buscar grupos de apoyo, buscar, por ejemplo, este espacio que tenemos acá es muy chévere, de verdad que sí, poder oír estas experiencias, aprender de ustedes, no, pues me les quito el sombrero, porque si a veces uno se cansa y dice, imagínense a estos pacientes cuidando a otros pacientes, bendito sea el Señor, o sea, que tesos, de verdad que sí. Entonces eso, el consejo cafeteros, sería, dime. dale, dale, dale. No, que el consejo sería sacar un espacio, reconocernos todo lo que estamos haciendo desde el amor y apartarnos si lo necesitamos y que no veamos eso como que estamos siendo egoístas, porque a veces nos pasa, o sea, lo necesitamos, es de verdad y no nos podemos quemar. Cafeteros, qué bonito que es lo que acaba de decir María Isabel, que era lo que quería hacer hincapié, que nosotros mismos lo hemos reflexionado y es sacar ese espacio como cuidador uno también, como persona, porque lo que es esto es muy importante, a veces nos sumergimos tanto en la situación del paciente que nos olvidamos de nosotros mismos y eso también nos puede llevar a la enfermedad. ¿Cuántos cuidadores no han terminado siendo pacientes? Entonces, nada, me parece ese consejo maravilloso. Y quería hacerles una pregunta aquí, que completemos la frase, cafeteros, todos los que están aquí. Ser cuidador es... Ser Una, cuidador es como una montaña rusa, porque Sí. uno tiene sus subidas, tiene sus bajadas, tiene sus risas, sus sustos, sus adrenalinas, sus de todo.
Entonces eso emocionalmente, espiritualmente, en la vida diaria es como una montaña rusa. Hay días en que las cosas andan bien. Hoy, por ejemplo, don Pedro me dio una sonrisa de esas que hace rato no me daba. Y yo simplemente entré a saludarlo y le digo, porque yo salgo del cuarto y es como, pues cuando salgo del cuarto y lo voy a ver, cuando vuelvo a entrar es como si yo hubiera llegado a visita otra vez. Y hace días que no me daba esa sonrisa así expresiva que él tenía antes cuando me veía, y me extendió la mano y me agarró la mano y empezó a intentar hablarme. Entonces esas cositas a uno le son como pildoritas para el alma, pero hay días en que también son muy difíciles cuando él tiene dolor y no sabemos cómo qué hacer por él, o cuando él manifiesta una cosa y no hacer por él, entonces uno entra en esa tristeza. Y, y es complicado porque a veces uno como cuidador, se lo expresaba a María Isabel en esos días, uno a veces se siente como machacando en hierro frío, ¿no? A veces dice, pucha, estamos haciendo tantas cosas y uno no poder hacer algo para que esté mejor, o saber uno que efectivamente lo que decía, afrontar el duelo de saber que no va a haber mejoría, porque ese es un duelo que también hay que vivir como cuidador y como familia. O sea, no va a haber mejoría, estás haciendo lo mejor que puedes para que él tenga un bien morir. Entonces una vez se siente como que, bueno, es duro, es duro. Entonces sí, para mí ser cuidador es como estar en una montaña rusa. Ser cuidador también es dar luz, dar empatía, dar una mano amiga, estar allí presente. También hay tristezas, también hay luchas, también hay cansancio, pero pienso que al final del día, como hoy pasó con don Pedro, esa sonrisa reconforta. Sabemos que van a haber días buenos, no tan buenos, pero esas alegrías, esas cositas de la mano, esas cosas reconfortan. Entonces, sí, eso es una combinación de emociones, pero es una labor hermosísima. De verdad que sí, es de las cosas más lindas y más agradecidas. Es ser cuidador y los que es, bueno, hay formales e informales, ¿no? Entonces, definitivamente, y el que es pues remunerado también, yo digo, eso es hasta poco, porque es que, jue madre, yo pienso que no hay dinero para esa entrega, y sobre todo cuando se hace con ese amor, dignificando al otro, vuelvo y digo. Entonces sí, eso es ser cuidador para mí. Carlitos, ¿qué es ser cuidador? Para mí ser cuidador es una aventura, una aventura donde no sabemos en qué nos estamos metiendo, no sabemos en el capítulo siguiente qué va a pasar, pero todos los días tratamos de dar luz, tratamos de dar lo mejor. Y para Ana, Sofi. Ser cuidador para mí es una oportunidad no solamente de brindar amor, sino de aprender todos los días, una oportunidad para reconocerse y poder reconocer en el otro que a pesar de la situación en la que está, pues también desea ser acompañado, animado, ayudado, sí, amado. Para mí es una oportunidad. Creo que todo lo que hemos expresado aquí define un poco qué es ser cuidador. Para mí, ser cuidador es tener esa oportunidad. pues, creo que estamos cerrando de una muy bonita manera. Sí, 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 tienes razón, es una oportunidad, porque igual no todo el mundo la acepta. Y sí, también es lo lindo, perdón, y también es lo lindo, yo también, por ejemplo, lo veo con lo que les contaba sobre el tema de los domingos. Eh, o sea, yo les digo, yo me lo gozo, cambiarle los pañales a mi abuela, bañarla, en ese momento me lo gozo, o sea, yo no estoy allá 24/7 ni estoy de lunes a domingo, ¿sí me entiendes? De pronto otra cosa estaría diciendo. Ahora que tú decías lo de la oportunidad, yo me lo gozo porque pues de toda la semana estoy trabajando.
ocasional, a veces puedo arrimar un martes, un jueves, porque a la vuelta de la casa de mi abuela tengo una paciente. Entonces, dependiendo de cómo esté el tiempo, puedo pasar y dar la vueltica. Si no, pues todo el tiempo yo estoy en comunicación, ¿no? Pero entonces los domingos es eso, o sea, yo me la gozo, mi abuelita es como si fuera mi muñequito. Entonces yo me la gozo y me quedo con eso. O sea, ella ahorita a veces me reconoce, a veces no me reconoce, pero para mí eso es gratificante. El día que no esté, me va a recordar de todo lo que hemos vivido y de estos últimos tiempos. De que le echo su tratamiento para el cabello, que le echo maquillaje, que le pinto las uñas. Eso a mí me, o sea, yo la estoy cuidando, pero realmente mi abuela es la que me llena. O sea, yo voy a prestarle a ella un servicio, así lo ven mis tíos, pero ella es la que a mí me está llenando. O sea, esos domingos son para recargarme. Una forma de recargarme es ella. Vuelvo y les digo, porque lo hago los domingos, ¿no? Igual en este momento de mi vida lo hago ya los domingos, porque gracias a Dios tenemos a alguien. Pero cuando me tocaba 24/7, no, la locura. Entonces, sí es, gocémonoslo desde el amor, que Diosito nos alimente ese corazón, que nos dé la empatía, que reconozcamos la labor tan bonita que es del cuidador y empecemos a darnos valor desde nosotros mismos, para que los demás lo puedan reconocer. No nos anulemos. Concluyamos entonces, Es pues quisiera que, de qué mejor manera. Es que sí, 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 María Isabel pero o sea, aquí, sí, lo hizo muy bien, pero entonces ahorita en una frase, una palabra de gratitud hacia los cuidadores. Y no solamente hacia los cuidadores, sino a esas redes de apoyo que muchas veces no saben que son apoyo, pero que lo sostienen. Es como la red del malabarista. Yo de verdad sí quiero darle las gracias en este espacio a todas las personas que hacen de cuidadores, a las abuelitas, a las mamás, a los papás que también lo asumen, a los hijos, a los nietos, a los sobrinos, a veces simplemente hasta un amigo que se acerca, que te cuida, que te apoya. Todos de cierta manera somos cuidadores. Lo que pasa es que algunos tenemos un compromiso más fuerte por el diagnóstico de nuestro familiar o por la situación de nuestro familiar. Y también recordar que este es un camino que nosotros tal vez tengamos que transitar, el camino de ser cuidados. Y es muy bonito uno encontrarse con amor, con empatía, con tan buenos consejos, también con tan buenos profesionales que le ayudan a uno a llevar este camino de la mejor manera. Toda mi gratitud a todos los cuidadores, a los cuidadores que he tenido toda mi vida, a mi mamá, a mi papá, a mis amigos que también han cuidado de mí en mis momentos más críticos, a mi esposo, a mis hijas. Ellos también han cuidado de mí, me han acompañado a la clínica, me han dado una palabra de aliento, me han llevado a comerme el helado, me han sacado a tomarme el café, han buscado la forma de respaldarme y de verdad que muchas gracias, un reconocimiento total a todas esas personas y pues quisiera que ustedes también pues desde su sentimiento y desde su experiencia también mandaran ese mensaje de gratitud. Gracias, cafeteros, por este rato pues, de encuentro con esta compañera Marisabel Nieva Núñez, que nos acompañó no solamente para hablar de discapacidad, sino también para hablar del cuidado, para hablar de su propia experiencia, de su profesión. Gracias, Marisabel, por estar aquí, por venir a ser parte de esta locura. Queremos agradecer a Dios, invitarlos a todos ustedes a escuchar este podcast y a recomendarlo. Hay muchos cuidadores que quizás necesitan este ánimo, este audio, este video o este texto que quizá alguien lo vaya a transcribir para compartirlo, porque muchos están allí sin saber qué hacer. Entonces, gracias. Que este espacio pues no solamente sea para que quede plasmado en la historia, sino para que llegue a muchas personas. Por favor, síganos, acompáñenos y ayúdenos a hacer más grande este espacio de Café Consciente. Sigamos tomando café con conciencia. Un feliz y bendecido descanso para todos ustedes. Muy buenos días, que nos escuche el otro lado del mundo. Aquí estamos. Como dicen por ahí, buenos días, buenas tardes y buenas noches. Exacto, somos Carlos, Lorna y Ana Sofía, y hoy nuestra compañera Marisabel. Un abrazo grande desde la distancia.
Claro que sí, Gracias, besos y abrazos para todos, bendiciones para todos, que sea una mágica noche. Gracias a todos los cuidadores que existen en el mundo, que lo hacen desde el amor, a nuestros abuelos, padres, madres, amigos, como dice Lorna, gracias por esos cuidados. Que Dios los bendiga. Así es, ay, sí. Tantos que nos han cuidado y nos seguirán cuidando. Gracias, gracias. Lo han hecho muy bien. Los queremos mucho. Claro. Los quiero, los quiero. Muchas Gracias gracias, por esta Jimmy. invitación. Gracias Qué a ti por rico. participar. Muchas, muchas gracias.